es componente, es cuando se hacen las decisiones sobre proyectos que la pública es parte del proceso de hacer la decisión. ¿Ustedes en parte de este proceso o no? Nada. Como auditorio. Ok. Y el tercer componente es acceso a la justicia. Y he leído en el website de la empresa su misma que de hecho hay 6 procesos en contra del proyecto de la Colosa. No sé quién son exactamente, pero es importante que entre nosotros, entre la sociedad civil, se comparta esta información, ¿no? Porque vamos a ver hasta qué punto la justicia colombiana va a apoyar a los ciudadanos colombianos en este proceso, ¿no? Pero ese es un punto. No sé si ustedes han visto en el periódico del Tiempo ayer, algunos proyectos de la empresa en Chocó han sido por lo menos frenados. Sí, entonces, esta es una otra parte de la participación pública. Ok, cambio de tema. Este es un vía entre Tolima y Johannesburgo. Es la vía oficial, pero dentro de ese arco hay elementos que sirven para nosotros, la sociedad civil, ¿no? Segunda parte. En esta misma cumbre en Johannesburgo en 2002 ocurrió una manifestación de 40.000 personas, ¿ok? Africanos. ¿Por qué? Porque en los barrios de Johannesburgo, el famoso Soweto y varias otras, el agua fue privatizada y la empresa privada ha impuesto en cada casa un meter en inglés, un contador, ¿sí? Para controlar el flujo del agua. Y casi todo, no todo, porque casi todos los pobres no pueden pagar para su agua. Pero no es su agua, es el agua es de la empresa. Entonces es conocido la guerra de agua de Bolivia, que es una guerra de Cochabamba. Pero ese no tan conocido, pero ese fue otra guerra de agua de la población pobre urbana de Johannesburgo. Entonces ellos hicieron su marcha a la cumbre diciendo, y estamos, no tenemos agua, ¿y qué ustedes van a hacer? Entonces, esta fue una decisión o una falta de decisión clave, porque el derecho de acceso a agua es un derecho fundamental, pero las empresas privadas que tenían el control de la cumbre y no aceptaron la cumbre, que ellos hablan en maneras mucho más blandas del agua, pero no aceptaron que el agua es limpia, es un derecho humano fundamental. ¿Ok? Porque es obvio, ¿no? Porque ellos quieren incluir las empresas privadas y sus compradores en el debate. Hay hay un informe sobre esto en inglés, no tengo una fuente en español, pero podemos utilizar, es importante porque se ve que cuando agotó el proceso oficial, el movimiento social se fue a la calle para movilizar a la gente en contra de las empresas, ¿no? Por la única vía disponible. Ok. Esta segunda parte voy a tratar muy brevemente que no más qué es AngloGold Ashanti, pero de qué contexto viene esta empresa. ¿Qué es Sudáfrica? ¿Okay? ¿Qué es la sociedad de Sudáfrica? ¿Qué es la gran minería en Sudáfrica? Okay, no tengo una muestra de pero de hecho, hace, no sé, más que siglos, hace unos millones de años, un gran meteorito cayó en el sur de África. Entonces hay un gran cuenca como así, mineral. Entonces muchos de los elementos preciosos llegó hasta la superficie o cerca de la superficie de Sudáfrica. Estamos hablando de oro, de platino y de diamantes también.
Entonces, aún la geología es diferente a la región andina. Hay componentes parecidos también. Entonces, los ingleses, mis antecedentes, los pioneros de civilización, llegó a Sudáfrica después de ellos de Holanda. Ellos de Holanda eran básicamente finqueros, ¿listo? Colonos, pero utilizando el labor de los africanos para sus fincas. Cuando llegaron los ingleses fue mucho más como comerciantes. Y en Kimberley, que es una parte de Sudáfrica, en 1860 más o menos, se descubrió diamantes y creó un gran hueco para extraer los diamantes. Okay. El oro fue descubierto por los europeos hace 20 años después, ¿sí? En 1886, por allá, ¿no? Dentro de unos 10 años crearon una industria enorme, enormísima, con 200 miles de mineros abajo la tierra. La geología es como así. Entonces el oro fue muy abajo en superficie, ¿ok? Entonces ellos empezaron a hacer como un hueco, pero dentro de poco tienen que hacer como columnas y túneles y todo eso, ¿no? Abajo la tierra. Y financiamiento viene de Londres y el capital regresó a Londres de Sudáfrica. Entonces estamos hablando de un eje entre África y Londres, el centro financiero. ¿Alguien conoce quién es ese tipo? Este se llamó Rhodes, Cecil Rhodes, el famoso, por lo menos en mi país, Cecil Rhodes. Y se ve es parte de un proyecto muy imperialista, a colonizar un continente entero, ¿no? De Sudáfrica hasta Egipto. El mecanismo de producción en estas minas de oro, como de los fundadores del capital surafricano británico en Johannesburgo, utilizaron el esfuerzo de labor africano para casi con esclavos, casi. En términos de leyes de control, ellos vinieron de afuera de la zona, pero ellos tenían que llevar como no pasaporte, pero un pase para mostrar quién son ellos. Las condiciones de labor fueron terribles, eran terribles. Ellos vivían como migrantes durante 6 meses en como cárceles, básicamente, de labor, campamentos de labor, y una discriminación racial total. Todos los obreros africanos, los dueños colonos ingleses. Entonces, abajo de superficie, el peso de labor clave es, no he buscado las palabras en español, se llaman en inglés rock drillers. Esos son los que hacen el trabajo clave de extraer. Y esta empresa anglo-americana surgió poco más tarde, hace 20 años después de la formación de la zona, pero con capital gringa y de mi país también. Entonces, muy rápidamente, esta empresa llegó a ser lo más grande en Sudáfrica. Esta empresa, al fin de los años 80, controlaba 80% de la bolsa de Sudáfrica. O sea, un capital dominante en el país, con un grupo económico con todos aspectos económicos abajo de su control. Hay dos cosas en paréntesis. Uno es la discriminación racial no empezó con apartheid en 1948, pero con la industria abajo del control de los británicos 50 años antes. Y también la discriminación racial se consolidó
hasta el punto que he explicado. ¿Qué es el punto aquí? El impacto ambiental era diferente. Hay un procesamiento de la roca en la superficie, ¿no? Hay una contaminación en la superficie, hay toda esa parte. Pero el impacto generalizado no fue como un gran hueco, no era un gran hueco, pero sobre el ser humano. Cada año, en esta época, hasta 1000 africanos murieron por razón de accidentes industriales o por razón de enfermedad en sus pulmones y todo eso. 1000 personas por año. Y esta industria, hasta los años 80, llegó hasta 500.000 trabajadores africanos. Un gran un mecanismo enorme de producir ganancias para las empresas. ¿Okay? Y Anglo Gold Ashanti viene de esta experiencia histórica y social. Ellos son ricos porque 1000 africanos murieron cada año durante décadas. Esta es su superioridad moral para mostrar cómo uno hace una empresa. Ustedes también han visto posiblemente en las noticias que hace unos meses hubo una matanza de mineros africanos en Sudáfrica. Sudáfrica cambió su sistema político en 94, pero hay un problema porque casi toda la riqueza permanece en las mismas manos. ¿Okay? Esta empresa, de hecho, una vez más, es una empresa inglesa que tiene sus operaciones en Sudáfrica, pero su sede en Londres. Entonces, esta extracción hasta afuera. Y ellos dijeron a los mineros que están pagados suficientemente, que como, no sé, $100 por mes es suficiente para sobrevivir aparentemente. Entonces, los africanos se movilizaron, hicieron un paro, y la respuesta fue terrible por la policía. Este es un escándalo tremendo, por razón de que todo el mundo suponía que con un nuevo Estado la policía no va a hacerlo, pero al contrario, ellos hicieron. Entonces este es algo muy... Esta segunda es las mujeres de los asesinados, y también la policía arrestaron 170 personas para criminalizar los que ellos no mataron, ellos intentaron criminalizar, ¿no? Entonces tenemos un nexus claro entre el Estado y la empresa en contra de los trabajadores mismos. Y estamos llegando finalmente al punto de Anglo Gold. ¿Ok? Este es otra vía de Johannesburgo. Anglo Gold Ashanti tiene su sede en Johannesburgo. Era hasta casi, no sé, 4 años un subsidiario de Anglo Americano, ¿no? Pero ahora es aparentemente o formalmente es una empresa independiente, ¿no? Pero más que 50% del capital de esta empresa todavía viene de los Estados Unidos, y como 12% viene de mi país británico, Inglaterra. Entonces, una pregunta es por qué Anglo Gold Ashanti ha puesto su sede una vez más en Sudáfrica y no en Londres, como Anglo American. Esa es una pregunta interesada, ¿no? Ok, después del paro de estos trabajadores, que son trabajadores en minas de platino, hubo como una ola de protesta de otros trabajadores, de otros mineros. No sé si usted puede leer este. Este es un grupo de trabajadores en una de esas minas de Anglo Gold Ashanti. En 6, de hecho, han logrado los siglos de todo. En 6 minas de Anglo Gold Ashanti, pero en septiembre comenzó paros masivos, y ustedes tienen que ver, no tenemos la tecnología, pero vamos a socializar este.
como te dice, es tremenda para ver cómo están ellos allá, movilizándose allá, ¿no? Y dice este pancarta, exigimos un 12% aumentación que nos ayuda. Los negros son esclavos económicos. Okay. Dice este pancarta. Entonces, en octubre, la empresa Anglo-Gold empezó a despedir los trabajadores que ya han mantenido el paro. Entonces, esa es mi pregunta, básicamente. Pero hay más preguntas que tengo también. Pero para resumir, si ustedes tienen el derecho de principio precatorio, si ustedes tienen un desarrollo sostenible, si ustedes tienen el derecho de la participación pública en este proyecto que se llama La Colosa. Mira, él era una calosa, pero él cayó. Muchísimas gracias, Andy. Dos cosas entonces. Ahí está circulando las hojitas de asistencia porque esta es la segunda cohorte del seminario Soberanía y Riquezas Naturales, de modo que al final del semestre, con un porcentaje importante de participación en las conferencias, se va a certificar una certificación que avala la Biblioteca Río Chandía, del Banco de la República, la Universidad del Tolima y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Esa es la invitación también para que entonces sigamos participando. Al final de la charla vamos a hacer unos titulares sobre la próxima charla y sobre la convocatoria de movilización que tiene el Comité Ambiental en este semestre. El ejercicio que hemos venido haciendo entonces desde este espacio de coordinación y desde el colectivo de formación ambiental es concederles la palabra a los compañeros para que hagan las preguntas o algunas intervenciones pertinentes, claras, respetuosas